Hola, buenas noches para todos. Bueno, como la doctora ya hizo la introducción, el día de hoy vamos a hablar de cirugía laparoscópica y robótica y el enfoque que le he dado a esta charla eh, son las consideraciones fisiológicas y los retos para el anestesiólogo. Un agradecimiento al doctor Sanabria, que pues ha sido eh, me ha acompañado en este proceso de crear esta conferencia para el día de hoy y quien nos acompaña también esta noche. Entonces, ¿por qué es importante? En cirugía laparoscópica y robótica eh, no es una opción para los anestesiólogos dominar y entender muy bien los cambios fisiológicos que se asocian a este tipo de procedimientos, ya que pues este tipo de procedimientos, como veremos a continuación y como pueden ir viendo en su imagen, pues cada vez van a ser parte de nuestro día a día, ya de hecho ya lo son, y para nosotros no podemos menospreciar y decir esto ya hace parte de nuestro día a día y no conozco las implicaciones fisiológicas porque esto dependerá eh, los desenlaces que tenga nuestro paciente y cómo manejemos los retos y las complicaciones a las cuales nos podamos enfrentar en el transoperatorio. Este tipo de procedimientos se van a realizar en ginecología, en urología, en cavidad abdominal y también vamos a tener procedimientos de este tipo a nivel de ortopedia. Como vemos en esta gráfica, el tamaño global de instrumentos y el mercado de instrumentos para cirugía mínimamente invasiva viene en crecimiento. Entonces, si vemos cómo era en el 2020, pues esto ha progresado más o menos con una tasa compuesta anual de un 10,3%, como ven ahí, y se espera para el 2030 pues un crecimiento significativo. Eh, entonces, en la ciudad de Bogotá, pues va a ser los lugares donde se va a concentrar la disponibilidad de este tipo de equipos, principalmente el Da Vinci, del cual pues muchos hemos oído hablar, pero no hemos tenido la posibilidad de tener contacto con estas técnicas. Y en Barranquilla y en Medellín, pues hay disponibilidad de cirugía robótica y dispositivos de este tipo. Vamos a tener el MACO, pero esto para cirugías ortopédicas. En Cali no tenemos. Y como veremos más adelante, pues unos datos muy interesantes que les traigo respecto a cuál es la situación actual y cuál puede ser el panorama a futuro que nos invita a reflexionar. Entonces, en cuanto a los objetivos de esta presentación, pues voy a dar un contexto general, voy a hacer énfasis, como les mencioné desde el inicio, en los cambios fisiológicos y en cuanto a los retos anestésicos y complicaciones que se pueden asociar a estos cambios fisiológicos principalmente. Entonces, la cirugía laparoscópica es una de las contribuciones más importantes del siglo XX para la medicina. Eh, y todo empieza con este señor George Kelling en 1912 en Alemania, donde él centró la atención en los pacientes que presentaban sangrado de vías digestivas. Entonces, él propuso este instrumento donde se generaba una insuflación a la cavidad abdominal de las personas y se proponía que esto funcionara como una especie de taponamiento de aire para esas estructuras que sangraban. Entonces, él realizó principalmente esos estudios de este dispositivo y de este prototipo en perros y documentó los cambios que tenían los animales cuando se hacía esta insuflación con diferentes presiones y llegó a utilizar presiones inclusive de 100 milímetros de mercurio. Entonces, él pues llevaba todo el registro de cómo se comportaban los parámetros hemodinámicos de estos animalitos y pues permitió dilucidar cuál sería pues esa respuesta. Entonces ahí tenemos como los antecedentes. Pero el nacimiento de lo que se conocen como las técnicas mínimamente invasivas modernas es básicamente a partir de Sí, claro, la 1980 gente con por este aquí no.
Kurt Sem. Él era ginecólogo, básicamente llevó a cabo la primera apendicectomía que se realizó por una técnica laparoscópica. Este señor, pues, fue muy controversial en su momento, estuvo sancionado, se le amenazó con que se le iba a quitar la licencia porque era algo muy discrepante para la época y más un ginecólogo haciendo una apendicectomía y esta técnica totalmente revolucionaria. Sin embargo, con el paso de los años, un periodo de 5 años, se llevó a cabo en Alemania también la primera colecistectomía y con los aprendizajes de estos años que fueron inicialmente en Alemania, el señor Kurt Sem, el doctor, lleva todos estos aprendizajes a Estados Unidos donde se motivan a trabajar bajo estas técnicas y digamos que en Estados Unidos es principalmente donde se da el desarrollo y se empiezan a crear estos grupos de trabajo y de entrenamiento en la paroscopia. Paralelamente, también empezaron a crearse prototipos como este dispositivo que vemos aquí encima de 1985, eh, que se usaron para la toma de biopsias en neurocirugía. Luego se empezaron a hacer diferentes prototipos, esto empezó a avanzar y llegamos entre la década de los 80 y los 90 finales a tener dispositivos como el Da Vinci, que se aprueba finalmente en el año 2000 por la FDA, y luego tenemos unos eventos muy importantes en esta historia de la cirugía laparoscópica y robótica, como la primera cirugía transatlántica. Esta fue una cirugía que se realizó con un paciente que se encontraba en Francia y el cirujano se encontraba en Nueva York y se le realizó con éxito una cirugía por telecirugía. Eh, Paralelamente, pues esto ha ido avanzando y cada vez se hacen rediseños y modificaciones a todos estos dispositivos que tenemos. Entonces, pero básicamente, ¿qué es la cirugía laparoscópica? Es un procedimiento, como ya se ha mencionado en varias ocasiones en esta exposición, mínimamente invasivo, se usan pequeñas incisiones, se introduce un laparoscopio que tiene una cámara en la cual se puede hacer una visualización de todas las estructuras de la cavidad abdominal y se requiere un neumoperitoneo para mejorar la visualización. Es importante tener en cuenta que es una técnica gold estándar en muchos procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos, y como mencioné al inicio, pues hace parte de nuestro día a día. Todos hemos estado en la cirugía laparoscópica. En cuanto al Da Vinci, que es algo totalmente nuevo para nosotros, particularmente aquí en Cali, todavía en la mayoría de lugares de Colombia, pues el sistema Da Vinci, vamos a tener una consola, un carro quirúrgico y una torre de acción tridimensional. En la consola, pues va a ser donde el cirujano se va a sentar, va a visualizar el campo operativo y va a controlar los brazos robóticos que están en el carro quirúrgico. ¿Qué tiene de importante y de relevante este carro quirúrgico? Es que los brazos que tiene esto se van a, pues, a disponer en unos sitios específicos en el paciente cuando esté en la mesa operatoria, pero tienen 7 grados de libertad, superando la capacidad que tiene la mano el cirujano cuando está en la laparoscopia, pero además me evita el temblor fisiológico que pudiese presentar. Y la torre de visión óptica tridimensional, pues me permite tener la visualización a todos los demás asistentes del quirófano eh, de lo que está haciendo el cirujano en la consola. Y también tiene una torre integrada donde se ejecuta el software de la cinética de los brazos robóticos. En conclusión, vamos a tener más grado de movimiento, vamos a eliminar el temblor y vamos a tener una visibilidad estereoscópica y una magnificación del campo quirúrgico. Entonces, en cuanto a la situación actual de la cirugía robótica, esto es algo del año 2023, se presentó en el Congreso Académico de Cirugía, es un análisis de costos en los que se evalúa la desigualdad entre la cirugía
laparoscópica y la cirugía robótica. Como vemos, pues la cirugía robótica se ha ganado su espacio en este periodo del año 2012 al 2019 que contempló este análisis y cada vez es más frecuente. Entonces, para el 2019 ya ocupa un 36,2% de los procedimientos que se realizan en Estados Unidos. Vale aclarar que esta es una base de datos, es la base de datos más grande de pacientes hospitalizados que tiene Estados Unidos. Tiene una muestra de 1.124.450 pacientes. Entonces, esto es muy importante porque pues los datos son bastante relevantes y pues antes, nada más en el 2012 ocupaba el 20,9% de las cirugías que se realizaban, que es importante y que me pareció bastante interesante para que conozcamos qué es lo que está sucediendo, que la brecha que hay entre los costos que representa llevar a cabo una cirugía laparoscópica y versus una cirugía robótica han ido incrementando desde que se plantea el, el tiempo que se tomó para realizar este análisis. De igual manera vemos eh, que los costos de una cirugía robótica son, si los comparamos con los costos de una cirugía laparoscópica, no solamente la brecha, sino los costos per se de cada una de estas cirugías, pues es considerablemente más alto. Probablemente lo asocian a los costos de mantenimiento de todos los dispositivos, todo lo que implica eh, la compra de los insumos que se requieren. Entonces, eh, pues es algo muy importante a tener en cuenta, además de que en este análisis se plantea que no me reduce los costos de hospitalización, el impacto que tiene a nivel del tiempo de hospitalización y las complicaciones del paciente, pues realmente no es significativo. Por ende, pues finalmente en este análisis de costos, la invitación es a ver si justifica una mayor, eh, o sea, que si la carga financiera adicional de este tipo de cirugías justifica una investigación mayor en relación a las ventajas clínicas demostrables que justifiquen implementar la cirugía robótica. Entonces, pues en este mundo no nos movemos sin los costos y sin la economía. Entonces, esto es algo muy importante y es bastante reciente. ¿A qué retos nos vamos a enfrentar? Vamos a tener unos cambios fisiológicos, vamos a tener el posicionamiento del paciente eh, como una de las consideraciones importantes en este tipo de cirugías y también la accesibilidad a los pacientes, particularmente en el caso de la cirugía robótica, porque este carro quirúrgico es un equipo voluminoso, y al momento que yo presente una complicación, pues no puedo simplemente quitar el paciente, sacarlo, porque estos brazos van a estar directamente posicionados en el paciente, entonces tocaría hacer todo un desmonte de la estructura. Entonces, este es el reto más importante en este tipo de procedimientos y los tiempos quirúrgicos, estos son datos de Estados Unidos, tienden a ser más prolongados, particularmente en la cirugía robótica, especialmente porque muchos de los cirujanos aún pues es algo nuevo, no se tiene la curva, entonces por ahora se asocian a tiempos quirúrgicos prolongados en relación a la laparoscopia convencional. Entonces, ¿qué es importante? En la valoración preanestésica, además de indagar todo lo que debemos indagar en la valoración preanestésica, es muy importante identificar patologías cardiorrespiratorias. Veremos por qué, porque esto va a tener una repercusión importante a nivel fisiológico. Entonces, identificar los pacientes obesos, especial atención en los pacientes ancianos, pacientes con enfermedad coronaria, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, tener en cuenta que este tipo de procedimientos que requieran de neumoperitoneum están totalmente contraindicados en los pacientes con shock séptico, hipovolémico, trauma cráneoencefálico y en las mujeres embarazadas, particularmente en el segundo y tercer trimestre, porque van a tener una repercusión hemodinámica importante y
pues las maternas van a tener unos cambios inherentes al estado de gestación, donde van a ser muy susceptibles a estas variaciones y cambios en la. Entonces, ya para entrar al objetivo de este paciente, de esta presentación, que es la fisiología, entonces vamos a hablar de los determinantes de los cambios fisiológicos y algo que siempre debemos tener presente cuando estemos en este tipo de procedimientos. Entonces, el paciente y sus condiciones individuales, la posición que voy a tener, el posicionamiento del paciente, la presión intraabdominal con la que están trabajando los cirujanos, no desentendernos de este dispositivo que siempre vemos como muy ajeno a nosotros, porque ahí nos está marcando con cuánto, qué presión están usando ellos para tener la visibilidad de la cavidad abdominal, los fármacos anestésicos y el CO2 por las características propias del dióxido de carbono. Entonces, 4P y 4C. Esto es muy importante y esto es como lo que nos tenemos que siempre para manejo de las complicaciones y pensar dentro de nuestro procedimiento. Entonces, ya hemos hablado mucho del neumoperitoneo, pero a grosso modo el neumoperitoneo es la insuflación de gas en la cavidad peritoneal para crear el espacio de trabajo en la cirugía tanto laparoscópica y algunas técnicas robóticas, principalmente las de la cavidad abdominal, en ortopedia, que son los otros dispositivos con los que contamos en Colombia, pues no vamos a requerir esta insuflación. Entonces el CO2 tiene una alta solubilidad plasmática, esto me va a disminuir en gran proporción el riesgo de embolismo gaseoso, a pesar de que, como veremos más adelante, se puede presentar y es una de las complicaciones asociadas a este tipo de cirugías. Tiene alta difusibilidad y no genera una respuesta inmunológica o tóxica significativa y no es inflamable. Tener en cuenta que la presión intraabdominal en reposo es de 5 a 7 milímetros de mercurio y cuando vamos a trabajar con un neumoperitoneo es más o menos de 12 a 15 milímetros de mercurio. Son los rangos de seguridad recomendados. Entonces, en los primeros 10 minutos voy a tener una absorción del CO2 del peritoneo hacia la circulación. El CO2 básicamente va a estar distribuido de la siguiente manera, va a estar disuelto en plasma en un 5 a un 10%, como bicarbonato en un 70%, debido a la conversión que realiza la anidrasa carbónica en los eritrocitos y unión a hemoglobina como carbaminohemoglobina. Entonces, en los primeros 10 minutos va a ser donde voy a tener esta principal absorción. Posteriormente, pasados esos 10 minutos, lo que sucede es que ese dióxido de carbono me va a comprimir los capilares peritoneales y se me va a disminuir y se me va a estabilizar esa absorción de dióxido de carbono. Luego va a haber un punto donde esto va a tener una absorción nuevamente que se me va a traducir en una elevación en la capnografía y es al final de la cirugía porque esos capilares van a dejar de estar comprimidos. Entonces, ese dióxido de carbono que se absorbe va a viajar a través de la circulación venosa hasta los pulmones donde a través de la ventilación alveolar eh, se me va a eliminar y sucede que si la absorción es muy alta y la ventilación no va a compensar, pues es donde yo voy a empezar a tener una serie de retos como hipercapnia y una acidosis respiratoria. Entonces, eh, ya veremos más adelante cuando contemple las complicaciones que podemos tener esta situación. Entonces, ya había mencionado el embolismo gaseoso, más o menos la incidencia es de 15 casos por 100.000 al año, entre 100.000 que se realizan. La gravedad del cuadro clínico va a depender de la velocidad y el volumen de entrega del gas. Entonces es muy importante que cuando el cirujano esté haciendo la insuflación del neumoperitoneo estemos pendientes, vigilando el monitor, vigilando nuestro paciente, vigilando eh, con cuánto está insuflando este paciente.
Lo que se va a generar es un bloqueo de gas, una burbuja que me va a obstaculizar y me va a limitar la circulación pulmonar y se me va a limitar el flujo sanguíneo, particularmente a nivel del ventrículo izquierdo, y voy a tener a una hipotensión sistémica severa, repentina e inexplicable. Una de las cosas en las que se hacía mención es que muchas veces no se sospecha que esto es lo que pasa cuando al momento del inicio de la cirugía el paciente me presenta una hipotensión, una hipotensión eh, inmediata. Entonces es muy importante tener en cuenta esta complicación. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es importante en ese momento que el paciente me haga una hipotensión, se me descompense, decirle al cirujano, pare, vamos a hacer una deflación del neumoperitoneo, vamos a posicionar al paciente así, en esta posición, que es un Trendelenburg, pero el paciente en decúbito lateral izquierdo, que se llama la posición de Durán, y en ese momento administrarle al paciente una FiO2 del 100% y realizar un paso de un catéter venoso central para realizar una aspiración. Entonces, como había mencionado, el 17% de las complicaciones que se presentan en este procedimiento van a ser arritmias. La bradicardia es una arritmia frecuente debido a que se explica por la reacción vagal dada por la distensión del peritoneo y los pacientes que están medicados con beta bloqueadores pues van a ser muy susceptibles. Normalmente estos pacientes van a ser adultos mayores, por eso mencioné especial atención con los antecedentes y con esos pacientes adultos mayores. Y en cuanto a la hipercarbia, pues básicamente esto me va a hacer, el CO2 me va a hacer una activación del sistema nervioso simpático, se me van a liberar catecolaminas, además voy a tener una susceptibilidad a hacer una acidosis si yo no tengo una ventilación alveolar adecuada y esto me va a generar en muchas veces en algunos pacientes o si nos podemos enfrentar a una hipercalemia relativa y esto pues me va a suscitar que el paciente tenga arritmias del orden de fibrilación ventricular, bloqueos y que pues me genere una situación de crisis. ¿Qué debo hacer ante una situación de crisis? Lo principal, hacer desinsuflar el neumoperitoneo, posicionar a mi paciente, administrarle una FiO2 del 100%, aumentar la ventilación minuto y en caso de que este paciente me haga una bradicardia, administrarle atropina y considerar el uso de vasopresores si se me presenta una hipotensión severa y nunca dejar de lado considerar diferir la cirugía. Entonces, en cuanto a la insuflación del neumoperitoneo, básicamente lo que ocurre es un aumento de la presión intraabdominal. Voy a tener una compresión de las venas abdominales esplácnicas. Se me va a va a ocurrir un desplazamiento de sangre a la circulación central. Voy a tener un aumento, ups, en la fase inicial voy a tener un aumento de la precarga, de la presión arterial y va a tener una liberación de catecolaminas. En cuanto al colapso cardiovascular, pues esto suele ocurrir con presiones intraabdominales mayores a 15 milímetros de mercurio. Voy a tener un colapso venoso, se me va a disminuir el retorno venoso, voy a tener una disminución del llenado diastólico, voy a tener una caída en la precarga y por ende una disminución del gasto cardíaco. Entonces, esto es muy importante. En cirugía bariátrica vamos a trabajar con valores cercanos a 15 milímetros de mercurio. Entonces, importante, como mencioné antes, no dejar de lado como no entenderse con las presiones que se están manejando. Es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. A nivel pulmonar, bueno, la posición del paciente, como veremos a continuación, pues es muy importante en cuanto a los cambios a nivel pulmonar. Eh,
lo que va a ocurrir en este caso, pues voy a tener un desplazamiento del diafragma, se me va a disminuir la complancia pulmonar, voy a tener un aumento en las presiones de vía aérea inspiratorias y voy a tener una disminución en el volumen de reserva, ya mencioné la disminución en la compliance y una disminución en la capacidad residual funcional. Entonces, las posiciones del paciente, cuando los cirujanos están trabajando en cirugías a nivel del cuadrante superior, van a posicionar por lo general el paciente en esta posición, anti Trendelenburg, voy a tener una redistribución del gasto cardíaco a miembros inferiores. Esto me va a suscitar un mayor riesgo de hipotensión en estos pacientes. Sin embargo, en cuanto a la mecánica pulmonar y ventilatoria, pues me va a mejorar la relación ventilación-perfusión, porque voy a tener se me van a, va- no se me van a colapsar los alvéolos en esta posición, que como veremos a continuación, se me van a colapsar en las posiciones de Trendelenburg extremo. De igual manera, se me va a disminuir la presión intraocular y la presión intracraneana, eh, que es importante tenerlo en cuenta en pacientes con, con glaucoma de ángulo abierto, pseudotumor cerebri o los pacientes que tengan enfermedades de depósito lisosomal que tienen condiciones de hipertensión intracraneana crónicas y hay que tenerlas presentes en este tipo de procedimientos. Entonces, como les decía, aquí nos va a cambiar todo, sobre todo a nivel de la mecánica pulmonar, porque en cirugía robótica utilizan este tipo de posicionamientos extremos, sobre todo para trabajar en cirugías urológicas y cuadrante inferior. Entonces voy a tener un aumento de, de la distribución sanguínea hacia el tórax, va a tener una disminución del volumen pulmonar, se me va a disminuir aún más la compliance y pues esto me va a generar a su vez que tenga un aumento en la presión intraocular y la presión intracerebral. Esta posición pues está contraindicada totalmente en pacientes con trauma craneoencefálico, eh, en los que yo tengo que tener una serie de consideraciones especiales y tratar de evitarla al máximo en estos pacientes que ya mencioné antes, glaucoma, enfermedades de depósito lisosomal, lesiones ocupantes del espacio. Bueno, muy importante tener presente las estrategias de ventilación protectora, con el objetivo de disminuir las complicaciones derivadas de la alteración en la mecánica pulmonar, manejar volúmenes corrientes bajos, 6 a 8 mililitros por kilo de peso, ideal, unas PIP óptimas, entre 5 y 8 centímetros de agua óptimas, porque es importante, como veremos a continuación, ir titulando y viendo cómo se me va a comportar el paciente debido a esos cambios en la posición, la presión que voy a tener aumentada en la cavidad abdominal y a nivel torácico. Entonces, si yo le pongo una PIP mayor, pues puedo contribuir a ese colapso hemodinámico que va a tener el paciente. Pero es muy importante hacer uso de la PIP porque este atelectrauma me va a generar un biotrauma, voy a tener una cascada de mediadores inflamatorios, entonces esto me va a contribuir además al biotrauma y pues debemos evitar todo esto en los pacientes. Una frecuencia respiratoria ajustada para evitar la hipercapnia, eh, procurar unas presiones inspiratorias menores a 25 centímetros de agua y unas relaciones inspiración-expiración conservadas, 1 a 2, 1 a 3, y no olvidar las maniobras de reclutamiento alveolar. Muy importante reclutar a estos pacientes, especialmente al final de la cirugía. Entonces, la presión positiva al final de la expiración, ajustarla, como les mencioné antes, de acuerdo a la respuesta hemodinámica y a la oxigenación del paciente. La idea es mantener la oxigenación sin comprometer la hemodinámica ni causar una hiperinsuflación pulmonar. Entonces, la recomendación es ir entre 5 a 8 centímetros de agua por kilo de peso. Entonces, si tengo un paciente que tiene una hipoxemia persistente, le aumento el PIB de a 2 centímetros de agua hasta mejorar la oxigenación, veo cómo se me comporta. Sin embargo, si yo llegase a tener una hipotensión
pues debo disminuir la PIP porque pues no puedo contribuir a ese colapso y también vigilar la presión inspiratoria. Entonces, ¿qué va a suceder a nivel del flujo sanguíneo cerebral? Pues voy a tener un aumento de la presión intraabdominal que me va a generar un aumento del flujo sanguíneo cerebral y como ya habíamos hablado antes, esto va a variar según el tipo de posicionamiento que tenga el paciente. Entonces, consideración en esos pacientes que tienen lesiones ocupantes, que tienen enfermedades de depósito lisosomal, las mucopolisacaridosis, muchas enfermedades genéticas, alfamalosidosis, que los pacientes de base van a tener esas presiones aumentadas. Entonces, es muy importante tener todo esto presente porque muchas veces nos van a pedir que le demos estos posicionamientos extremos al paciente y hay que saber en cuáles sí y en cuáles no. Encontré este artículo muy interesante que habla sobre el uso de dexmedetomidina. Ellos en estos pacientes en pacientes que fueron llevados a prostatectomía por cirugía robótica, asistida por la paroscopia, ellos incluyeron 123 pacientes, hicieron una infusión de dexmedetomidina y otros 63 pacientes fueron el grupo control y pues ellos hicieron una medición de la, de, del diámetro de la banda del nervio óptico, porque es un medidor indirecto de la presión intracerebral durante el procedimiento quirúrgico y pues ellos encontraron que eh, se disminuía. Entonces la administración intraoperatoria de la dexmedetomidina me puede atenuar de una manera eficaz ese aumento en la presión intracerebral en los pacientes que fueron llevados a este tipo de procedimientos. Entonces aquí vemos la gráfica eh, del estudio. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a las técnicas anestésicas, pues la anestesia general va a ser la técnica recomendada en estos pacientes. Normalmente, pues estos pacientes muchas veces van a ser pacientes con abdomen agudo y pacientes con estómago lleno y siempre en estos pacientes considerar de entrada la anestesia general, asegurar siempre la vía aérea con tubo endotraqueal, eh, control de la ventilación en función de los cambios intraoperatorios, como ya lo hablamos, y la capnografía es indispensable. No podemos prescindir nunca de la capnografía. En cuanto a la relajación neuromuscular, vamos más adelante va a mostrar cuáles son las recomendaciones. Una pregunta importante que surge es TIVA versus anestesia inhalatoria. Pues lo que encontré es esta revisión sistemática de Cochrane ya es del año 2017, pero pues ellos incluyeron, al final solo quedaron 3 estudios, más por la heterogeneidad con la que de los resultados que se encontraron, al final pues de los 127 que empezaron al principio, pues solo quedaron esos 3 y compararon TIVA versus anestesia inhalatoria y hicieron una evaluación de una serie de resultados primarios que fueron dolor, náusea, vómito posoperatorio en las primeras 24 horas y unos resultados secundarios como mortalidad, complicaciones respiratorias y circulatorias, disfunción cognitiva de estancia hospitalaria. Finalmente, pues lo que se concluye es no está claro cuál de las dos técnicas es superior para adultos sometidos a cirugía laparoscópica y robótica transabdominal. Bueno, vale la pena destacar que fueron estudios realizados en neurología, ginecología, gastroenterología, que son a los que nos enfrentamos día a día en nuestra práctica. Y pues realmente el único beneficio que se menciona es que los pacientes que recibieron TIVA de infusión de propofol, pues sí presentaron eh, menos episodios de náusea y vómito en el posoperatorio. Entonces, en cuanto a la relajación neuromuscular, esta revisión sistemática
Eh, Se incluyeron 315 estudios, 15 fueron elegibles, luego de eso quedaron 12 y pues ellos no eran específicos por lo mismo la heterogeneidad de los estudios en relación a cuál era el nivel, las dosis recomendadas para hablar de un bloqueo neuromuscular profundo, pero normalmente mencionan un recuento postetánico menor a 2, que es más o menos un 80-90% de receptores ocupados y pues lo que se concluye es que un bloqueo neuromuscular profundo pues indiscutiblemente me va a mejorar las condiciones del espacio quirúrgico, va a facilitar usar menores presiones de neumoperitoneo y pues subsecuentemente los pacientes van a tener un menor dolor posoperatorio sin afectar pues la duración de la cirugía. No prolongó los tiempos quirúrgicos ni los disminuyó. Ellos ahí proponen que sería importante hacer estudios en relación al seguimiento y evaluar las complicaciones y desenlaces que tuvieron estos pacientes, porque los estudios, pues no fue el objetivo del estudio, ni la mayoría de los estudios hacían este tipo de evaluación. En cuanto al posoperatorio, que se espera que el estímulo quirúrgico sea mayor al dolor que se presenta después de estas cirugías. Entonces, el neumoperitoneo, pues ya sabemos, va a tener un estrés en general, un estrés peritoneal. Esto me va a desencadenar una reacción inflamatoria que, vale la pena decir, es menor en las cirugías y en los procedimientos mínimamente invasivos. Vamos a tener una liberación de mediadores inflamatorios y esto pues me va a repercutir en los mecanismos del dolor, pero también a nivel de la formación de adherencias que van a presentar estos pacientes. Mm, Importante con algo que se presenta de manera frecuente en estos pacientes es que la acumulación de dióxido de carbono en el espacio subdiafragmático después de la cirugía me va a generar una irritación a nivel del nervio frénico, eh, que pues tiene su origen a nivel de C3, C5 y muchas veces estos pacientes van a mencionar que tienen un dolor a nivel del hombro y la espalda después de la cirugía. Entonces, pues lo propuesto son estrategias multimodales. Entonces, antes de irme a eso, pues traigo este estudio que habla sobre el uso de opioide intratecal para el manejo del dolor eh, en estos pacientes en cirugía adrenal. Se incluyeron 103 pacientes con un estudio, ay, perdón, estoy adelantada. Este es un estudio en el cual no voy a hablar de los opioides intratecales, voy a hablar algo muy importante en relación a el bloqueo TAP versus la infiltración de los puertos laparoscópicos. Entonces ellos incluyeron 103 pacientes con estudio retrospectivo, sin embargo compararon las puntuaciones de dolor que habían tenido estos pacientes en cuanto a los puntajes de dolor que han tenido en el postquirúrgico. Entonces, un grupo A fue la infiltración de los puertos de la laparoscopia y el grupo B fue los pacientes que se llevaron a TAP guiado por ultrasonido. Un grupo fueron 57 pacientes, en el otro grupo fueron 46 pacientes, más o menos equiparable, y el resultado fue que no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos. Ambas técnicas son igualmente seguras, eficaces en el control postoperatorio y el mensaje aquí es siempre decirle al cirujano que por favor infiltre los puertos eh, del paciente porque esto, como vemos aquí, pues nos va a impactar significativamente en ese manejo del dolor postoperatorio. Si no contamos con ecógrafo, insistir que de estos pacientes se les realice esa infiltración. Entonces, ya para hablar de, del opioide intratecal, bueno, este fue un estudio que se hizo con pacientes que fueron llevados a cirugía
asistida eh, por la cirugía robótica, em, pues que se usó morfina intratecal, eh, y pues se me disminuyó, ellos hicieron una evaluación de los puntajes de dolor con la escala análoga del dolor, y se me disminuyó el consumo de morfina intravenosa en las primeras 24 horas con una reducción del consumo importante de 14,8 miligramos. El control del dolor fue hasta unas 72 horas, y se reducía el dolor con el movimiento eh, de manera más importante que el dolor en reposo en estos pacientes. Y lo único que reportaron es que estos pacientes pues tenían prurito durante las primeras 48 horas, pero en cuanto al dolor, pues es una buena estrategia para tener en cuenta con estos pacientes. Siempre, siempre procurar hacer una estrategia multimodal. Podemos disponer de AINES, como mencioné, si no tenemos un ecógrafo, hacer infiltración de los puertos de la laparoscopia, donde se ponen los brazos del robot, paracetamol, opioide intratecal. En estas cirugías, pues es importante disminuir el uso de opioides intravenosos. Eh, y pues en esto siempre buscamos que pues es una cirugía en la que, como mencioné antes, el estímulo doloroso sea mayor, el estímulo quirúrgico sea mayor al dolor que van a presentar estos pacientes en el posquirúrgico. Entonces, mm, pues realmente esperamos que tengan una recuperación rápida. Las cirugías laparoscópicas y robóticas, pues por el neumoperitoneo, pues van a tener una mayor estimulación vagal. Son cirugías que se asocian a náusea y vómito de manera importante. Eh, También van a haber unos factores asociados al paciente, la historia de náusea y vómito posoperatorio, las pacientes que tienen antecedente de vértigo, las mujeres, los no fumadores, y los factores asociados al transoperatorio, el uso de gases inhalados, el uso de neostigmina o el opioide en el posoperatorio. Pues todo esto, tanto los factores de la cirugía, del paciente y en el transoperatorio, me van a influir en desencadenar náusea y vómito. Y es muy importante que manejemos esto porque los pacientes siempre se van a acordar de dos momentos en la cirugía. Nosotros vamos a saber qué pasó, pero ellos no. Entonces, esto va a impactar de manera importante en la satisfacción del paciente. Entonces, ellos solo se acuerdan antes de la inducción, ya cuando están en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces es importante manejar esto porque va a ser molesto. Entonces, siempre tener en cuenta este algoritmo que pues está en el cuarto consenso y está más diseñado hacia tener esto en cuenta: cuántos factores de riesgo tiene el paciente, qué tipo de cirugía fue, cuáles son sus riesgos personales, y ver uno o dos factores de riesgo, cuáles son las opciones que tengo, eh, anestesia con propofol, hay hasta estrategias con acupuntura, pero por lo menos siempre tener esto presente para individualizar cuál va a ser el manejo que le voy a dar a mi paciente. Mensajes claves: importante en la valoración preanestésica, identificar patologías o condiciones que me van a condicionar a tener mayor repercusión hemodinámica asociada pues a los cambios que voy a tener en este tipo de procedimientos. Siempre procurar la estabilidad hemodinámica del paciente, optimizar la precarga si es necesario, optar por estrategias de ventilación protectora, tener presente las 4P y la C: paciente, posición, presión intraabdominal, fármacos anestésicos y el CO2, y manejo del dolor multimodal, profilaxis antiemética según los factores de riesgo del paciente, la cirugía y el transoperatorio. Eso es todo. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Has sido muy clara, has traído conceptos muy prácticos. Yo
Quiero cederle la palabra en primer lugar al tutor que nos acompaña en cuanto a sus consideraciones con respecto a esta revisión y qué otros aspectos podrían considerarse de manera que esto sea lo más instructivo y práctico para todos nosotros, sobre todo para nuestros residentes. Doctor Sanabria, le cedo la palabra. Hola, buenas noches. Muchas gracias por por la participación. Me parece que es un tema muy bien logrado por parte de la doctora Libreros. Es un tema muy importante. Mm, para los que no han tenido la paroscopia, porque empiezan a conocer bien cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta, el paciente y los cambios que ocurren cuando el neumoperitoneo aparece. Y luego la cirugía robótica, cómo influye en cada vez más, aunque esté en Bogotá, hay que saber aquí en Cali algún día cómo vamos a empezar a manejar estos casos. Entonces, me parece importante recordar dos cosas que tengamos muy en cuenta. Yo lo digo porque a mí me ha pasado y me ha hecho correr y me ha hecho sufrir. Es que cuando vayan a iniciar el neumoperitoneo, ustedes como anestesiólogos tienen que tener todo listo. No es lo mismo una cirugía abierta de abdomen a una cirugía por laparoscopia. Entonces, si el paciente está listo, es decir, ya le hice una buena valoración, ya sé cuáles son sus antecedentes y qué tan descompensado está o no está descompensado, si yo tengo los fármacos listos para manejar las complicaciones, si los líquidos endovenosos están listos, si está bien lleno este paciente, como yo lo he pensado, y si yo estoy atento a los cambios. Porque cuando ocurre un neumoperitoneo y yo no tengo nada listo, el paciente se puede morir, puede hacer paro. Entonces, es un error llevarle al paciente muy polémico, es un error llevar al neumoperitoneo al paciente hipotenso, al paciente con bradicardia, eso es un problema. Entonces, como dijo la doctora, hay que saber rápidamente cómo actuar cuando uno tiene un neumoperitoneo que le está causando efectos adversos. Hay que decirle al cirujano, pare, saque el aire, colóquele atropina y después, si necesita, norepinefrina. Si estamos descuidados, lo primero que se nos va a ocurrir es ponerle norepinefrina y el paciente hace bradicardia severísima y ahí hace paro. Entonces hay que tener la capacidad de adelantarse a todos estos hechos tan rápidos. Y lo otro es lo de la cirugía robótica. Nosotros no tenemos experiencia. Sí es importante aclarar lo que hemos leído con la doctora. Los pacientes en cirugía robótica tienen más precisión en la cirugía, menos sangrado, las incisiones son mínimas y para lograr esto la anestesia tiene que ser de una relajación profunda. Hay personas que recomiendan 3 veces la dosis de relajación normal para que el paciente esté absolutamente relajado, que no vaya a haber ninguna posibilidad de movimiento, ni de temblor, ni de pujo, para que el computador no se desconcentre y siga haciendo la mínima incisión y el mínimo sangrado. Eh, Me parece que esos son los comentarios que quería hacer de esta muy buena conferencia. Gracias. Asistentes, ¿tiene algún otro comentario de los residentes? ¿Alguna otra pregunta o consideración que quiera aportar? Una inquietud, doctora Laura, me parece bien su presentación. En ocasiones, obviamente ya con la ecografía menos frecuente, pero antes de sacar uno de los puertos, en ocasiones los cirujanos hacen una dispersión de anestésico local, generalmente marcaína. Realmente, y alguna vez vi estudios estudiando si realmente esa marcaína en destilación tenía algún impacto en dolor posoperatorio. Frente a ese tema, ¿usted encontró algo al respecto? No, doctor, la verdad no encontré nada relacionado a esta instilación. Hay un estudio que hizo Navarro, el ginecólogo de la universidad y que trabaja en Banaco, en Colsanitas, que está publicado en Colombia Médica sobre el uso de
marcaína simple dispersada y sí es de utilidad y se ha encontrado que sí disminuye los requerimientos de opiáceos posoperatorios y, y sí es un buen coadyuvante a lo que ustedes estén usando. Y hoy ya han hecho más estudios y está más soportada y nosotros lo hacemos. Ok, gracias, Carlos. David, ¿tienes la mano levantada, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero pues felicitar a Laura. Me pareció muy interesante y muy chévere su presentación. Y yo quería hablar de dos cosas. Pues al chat de aquí de Zoom envié un artículo que es, digamos que uno de los consensos pues más recientes sobre el manejo pues anestésico en cirugía robótica, que como dice bien el doctor Zanabria, aunque pues nosotros no hemos visto pues enfrentados a estos, pues nos tenemos que saber de esto y probablemente de aquí a algunos años de nuestra práctica futura pues nos va a tocar enfrentarnos a este escenario. Eh, una cosa que también me parece importante pues hablar es sobre la importancia de la ventilación individualizada. Si bien, pues claramente lo que se busca es una ventilación protectora con unas PIPs que pues, nos mostraban entre 5 y 8 centímetros de agua, también hay que tener en cuenta que pues, este no es un número fijo. Entonces, las máquinas de anestesia más nuevas nos permiten medir algo que se llama compliance dinámica. Entonces, a través de las maniobras de reclutamiento, yo puedo encontrar cuál es la PIP óptima para cada paciente y eso lo puedo pues ver con la compliance dinámica que tiene mi paciente, lo cual implica que que se pueden hacer, que se deben hacer maniobras de reclutamiento una vez se haya instaurado el neumoperitoneo y también se deben hacer maniobras de reclutamiento posterior a la desinsuflación de este neumoperitoneo. Todo esto porque pues la evidencia ha demostrado que disminuyen complicaciones pulmonares posoperatorias, que de pronto en un paciente joven sometido a una colecistectomía o apendicectomía no son tan marcadas, pero si en un paciente de edad avanzado o en un paciente frágil, pues va a tener una importancia mucho mayor. Hay unos, digamos que unos reportes sobre algo que se llama eh, Open Lung Ventilation o OLV y nos indican más o menos cómo hacer estas maniobras de reclutamiento con el objetivo pues de tener una PIP individualizada y mejorar la compliance de estos pacientes. Y ha demostrado que pues puede servir para mejorar desenlaces, no solamente en la paroscopia, sino también en esas cirugías torácicas videoasistidas. Y por último, respecto a la pregunta del doctor Cañas, nosotros acá pues hicimos una revisión respecto, por ejemplo, al uso de bloqueos de pared abdominal para las cirugías abdominales laparoscópicas y si bien bloqueos como el TAP subcostal en el caso de una colistectomía están reportados, la evidencia hasta ahora no ha mostrado que uno tenga una superioridad respecto a la infiltración de los puertos de la laparoscopia. Si hay un nuevo bloqueo que se llama bloqueo intercostal oblicuo externo, que ha demostrado pues hallazgos pues compromisorios en lo que viene siendo cirugía bariátrica, laparoscópica y colecistectomía laparoscópica, pero pues todavía esto digamos que falta una evidencia más robusta para pues consolidarse, pero sí es interesante pues el que quiera saber un poco más sobre este nuevo bloqueo que pues es un bloqueo mucho más superficial que el bloqueo TAP y tiene una mayor facilidad de realización y pues se asocia a unos menores scores de dolor postoperatorio y requerimientos de opioides y por lo tanto sus efectos adversos asociados. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante. Si tienes literatura sobre el bloqueo al que te referías, sería interesante compartirla en el drive del programa porque es algo de lo que no se está hablando mucho todavía por acá, pero todas las herramientas son bienvenidas. Si bien obviamente pues la indicación, el gol estándar para estos procedimientos laparoscópicos y robóticos es la general, por supuesto que tenemos que apoyarnos en todas las técnicas de analgesia posoperatoria. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o quiera hacer algún otro aporte. Es importante, sobre todo para los doctores residentes, que nuevamente tengan presente que
La cirugía laparoscópica es algo que cada día se va a ver muchísimo más. Los procedimientos mínimamente invasivos están llegando a ser el gol estándar en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos y esta invasividad mínima implica una distensión de cavidades para facilitar las técnicas, así que los cambios fisiológicos son supremamente notorios y es muy importante que el anestesiólogo sepa manejarlos. En este momento en Colombia, como ya se ha mencionado, prácticamente en Bogotá se está haciendo cirugía laparoscópica, Fundación Santa Fe, Clínica de Marley, Clínica Chayo y el Instituto Cancerológico han incursionado específicamente sobre todo con prostatectomía y en algunos con cirugía colorectal. Son escenarios interesantes, no son procedimientos muy frecuentes. Los colegas y directores de programa de otros centros nos hablan de frecuencias que pueden ser tan bajas como 2 por mes, por ejemplo. Sin embargo, quiero invitarlos a que lo tengan presente, quiero que tengan presente también que este programa tiene convenio con 3 de estas entidades que les mencioné y que estamos abiertos a escuchar propuestas de ustedes para quienes estén interesados en ir a asistir dentro de sus tiempos selectivos y conocer un poco más de estas técnicas que definitivamente son muy interesantes. José Miguel, ¿tienes la mano levantada? Buenas noches, doctora, y Buenas noches. al auditorio, buenas noches. Laura, felicitaciones por tu presentación. Muy interesante el abordaje fisiopatológico, pues, que implica el aumento de las presiones abdominales, y pues quisiera hacer una pequeña aporte como un complemento y recordar que hay que discutir muy bien la idoneidad de la cirugía con neumoperitoneo con el equipo quirúrgico en los pacientes que tienen patología de gasto fijo cardiovascular, como por ejemplo la estenosis aórtica severa, la estenosis mitral severa y la hipertensión pulmonar severa, teniendo en cuenta que cuando se insufla el neumoperitoneo, pues la caída del retorno venoso y la caída por consiguiente, afecta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, pues eso es muy probable que el paciente desencadene reflejos cardioinhibitorios y haga un colapso cardiovascular. Entonces, por eso que la doctora Laura pues mencionó en toda su conferencia, tener en cuenta que esos